Ocurre que no pocas veces aparece en los informes periciales que nos toca supervisar o tutorizar u orientar esta escala, que es la escala de evaluación de la actividad global que propone el DCM4, en el apartado de evaluación multiaxial. A continuación de la evaluación multiaxial y la explicación, viene esta escala de actividad global. Ahora bien, vamos a tratar de ver los usos de la escala de evaluación de la actividad global, porque aparece de manera confusa informando incapacidad o informando aquellas cuestiones que son propias y prerrogativas del perito cuando integra los resultados de las técnicas a través de los indicadores y también a través de todo lo que se observa semiológicamente en la entrevista. Entonces, este recurso, que es, digamos, una herramienta más, trataremos de aprovechar lo que nos puede brindar en aquellos casos en que realmente es útil que la usemos o que la comentemos, porque es un organizador en todo caso. No hay que confundirla con un recurso genuino o una técnica relacionada, o un test, o un inventario, que ya vamos a ver, relacionada con los instrumentos del proceso psicodiagnóstico, lo que metodológicamente y técnicamente consideramos parte del proceso psicodiagnóstico. Esta escala está elaborada por la American Psychiatric Association, la APA, ¿y qué hace? Evalúa el nivel de funcionamiento de enfermos mentales. Presenta un único ítem, ¿sí? La actividad global, la satisfacción en múltiples actividades que se puntúa en una escala de 0 a 100. Esta escala representa el eje 5 del DSM. Ahora bien, muchos no la conocen y algunos que la conocen equívocamente la toman como referencia para informar la incapacidad en el ámbito de lo forense, de lo jurídico, que tiene que ver con otros procedimientos, con el uso de baremos y con el uso de resultados objetivados debidamente a través del proceso metodológico y técnico que seguimos en el psicodiagnóstico, cuanto más en el área forense pericial que estamos constituyendo una prueba. Entonces, ¿qué podríamos decir que es esto? Y si es que nos sirve. Es una referencia, es una guía semiológica, es un organizador de aquello que denominamos semiología y que sirve para complementar en conjunto con los resultados debidamente interpretados, sea otro proceso. A partir de los indicadores de las técnicas y de la entrevista psicológica, que incluyen la anamnesis y la histobiografía, que son instrumentos irreemplazables. Ahora bien, cuando nosotros tenemos toda la información, podemos ver si con el lenguaje que propone la EAG, que es un lenguaje sencillo, que es un lenguaje que permite mostrar algo más en términos simples de cómo está funcionando una persona, pero de ninguna manera hacer reemplazo de aquellas técnicas o aquellos instrumentos que nos permiten informar fehacientemente, probatoriamente, desde el punto de vista psicológico, qué es esta cuestión de la actividad global, que vamos a definirla un poco más. Bueno, acá tenemos como figura en el PDF de la evaluación multiaxial, tenemos el puntaje de 0 a 100, que no es un porcentaje de ninguna manera, sino que es un puntaje que acordaron en la APA establecer ciertos criterios para evaluar cuán autónoma está una persona o cuántos límites presenta en algunas o todas las áreas de su vida. Vamos a tomar simplemente un ejemplo. Si dijéramos que la persona está en un 80%, digamos, con este nivel que vamos a definir, bueno, diríamos que existen síntomas que son transitorios, que constituyen reacciones esperables ante agentes estresantes psicosociales. Por ejemplo, dificultades para concentrarse tras una discusión familiar porque le interfiere, le genera estrés en ese contexto en particular, y existe solamente una ligera alteración de la actividad social, laboral o escolar, ¿sí? Descenso temporal del rendimiento escolar. Esto es lo que expresaría el nivel 80, no que tiene un 80% ni de incapacidad ni de capacidad. Es
tal cual lo que dice acá, ni más ni menos. O sea que no podemos pretender extenderlo como algo probatorio. Esto lo tenemos que sacar realmente síntomas ausentes o mínimos de toda la evaluación anterior, ¿sí? Pongamos una ligerísima ansiedad que la podemos ver a través de múltiples instrumentos de los que disponemos. Que tiene buena actividad en todas las áreas, también son referidos que si son válidos y ciertos, verosímiles, podemos darlos por acreditados. Y que la persona mantiene intereses, que está socialmente activa, que está satisfecha con su vida, lo vamos a sacar de escalas, de inventarios que hayamos podido tomar para descartar ansiedad, depresión u otros síntomas, ¿sí? Un MMPI, un SSL-90, un ICCP y todo el conjunto de otras técnicas que hayamos administrado. Ni hablar Roger, gráficos y, por supuesto, entrevista, anamnesis, histobiografía. De todo ese combo previo y exhaustivo, nosotros vamos a poder tomar estas palabras que nos presta la escala de actividad global para decir que dentro de lo que prevé la semiología orientativa en la escala de actividad global del DSM-4, que también, aunque usemos el DSM-5, tiene valor, nos representa esto. El sujeto está en esta situación. Esto sirve para incluso aquellos colegas que se les dificulta la integración y no saben cómo reflejar aquello que han visto. Entonces brinda una síntesis, siempre y cuando esa síntesis claramente se corresponda a todo lo que venimos diciendo en el informe, ¿sí? Y que no resulte en una incoherencia o en una contradicción que no tiene nada que ver. Bueno, para mayor claridad, nosotros podemos apropiarnos dentro de la incumbencia de psicología del asunto de la semiología. ¿Por qué? Cada profesión tiene su propia semiología. ¿Qué es la semiología? Es el estudio de los signos. ¿Sí? La semiología clínica es el cuerpo de conocimientos que se ocupa de cómo identificar las diversas manifestaciones patológicas, signos o manifestaciones clínicas objetivas, como acabo de referir, y síntomas o percepciones subjetivas también, las que refiere el propio evaluado. De cómo buscar estas manifestaciones, que sería la semiotecnia, de cómo reunirlas en síndromes y de cómo interpretarlas, jerarquizarlas y razonarlas. Entonces, acá tenemos una clínica semiológica, o propedéutica también se llama. Gracias a ese cuerpo de conocimientos se puede llegar al diagnóstico, pero no y nunca reemplazando, ¿sí?, nuestros procedimientos habituales de objetivar a través de pruebas y técnicas y de entrevista con la escala de actividad global, como hemos visto, ¿sí?, que se aporta como si fuera una herramienta, un test. No, es una síntesis que expresa lo que venimos trabajando y lo que queremos decir en términos, como ya dije, más sencillos, más simples y a veces descriptivos, que es lo que viene muy bien cuando el que va a leer un informe es el magistrado, son los letrados y no siempre dominan la jerga psicológica, que también es un error muy frecuente, comunicar en términos tan técnicos que no entiende nadie qué quisimos poner en el informe. Entonces, esta es una herramienta apropiada, ¿sí? ¿Cómo obtenemos la información semiológica? Bueno, hagamos un breve repaso. Durante la confección de la historia clínica, cuando interrogamos, que no nos tenemos que olvidar de encuestar, acá no cabe el examen físico porque no es lo nuestro, en el contexto de la entrevista psicológica, ¿sí?, el médico hará lo propio, tiene un método, que es obtención de datos o método clínico, que es habitualmente como se conoce el procedimiento, también en psicología. Por eso decimos que por extensión de semiología psiquiátrica, el psicólogo clínico realiza en las entrevistas un tipo de semiología de síntomas que son propios de su incumbencia, ¿sí? Aunque también preguntemos por los aspectos físicos, porque tenemos que evaluar las repercusiones mentales de esos trastornos, daños o perjuicios que se hayan producido en el nivel físico. Dicho esto, veamos de alguna manera
los usos y limitaciones que tiene esta escala de actividad global. Nos interesa puntualizar esto para despejar estas confusiones que a veces se arman en el último minuto, cuando el perito va y encuentra algo de lo que tomarse porque no sabe cómo sintetizar a su peritado, cómo transmitir esa integración, y lo que hace es tomar el primer elemento que parece que lo describe, pero resulta que es impugnable, resulta que no tiene soporte. Entonces, vamos a ver, de alguna manera, ¿qué podemos hacer con esto, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer claramente es optimizar los recursos, siempre que no sustituyamos por pruebas que tienen fiabilidad, validez, de acuerdo a lo que tengamos que evaluar, sean screening o sea pruebas de naturaleza psicométrica, proyectiva, ambas criterios de confiabilidad y validez local, demostrable, todo eso que conocemos ampliamente desde la teoría, pero que a veces en la práctica parece que se olvida implementar. Entonces, por lo tanto, esta escala lo que permite, y está dicho así en su definición, es considerar la actividad psicológica, social y laboral a lo largo de un hipotético continuo de salud-enfermedad. Por eso es interesante, porque también permite ver lo que sí puede hacer ese sujeto que supuestamente tiene ese puntaje 80, como mencionamos, en la escala de actividad global. No hay que incluir alteraciones, en este caso, de la actividad debidas a limitaciones físicas u ambientales. No es el punto, sino remitirse a los textos que están representando esos números o valores, ¿sí? Que no, vuelvo a decir, no son porcentajes de ninguna manera, para que nadie se confunda y mezcle con los porcentajes de incapacidad que tienen que ser calculados con los baremos de uso o los solicitados en la prueba pericial autorizada. Entonces, ¿cuál es el uso? El uso indicado como guía semiológica dentro de las áreas del despliegue vital, ¿sí? Cuya información recoge. ¿Qué recoge? La entrevista, la conducta manifiesta, verbal, paraverbal, cómo lo recibimos, cómo interactuó, cómo se predispuso, la relación o reporte establecida con el peritado, que en otros contextos teóricos puede tener la relación propia de la transferencia y la contratransferencia, pero volvemos a decir, no reemplaza en ningún caso los recursos, técnicas, inventarios, test que forman parte de la batería psicodiagnóstica y todo lo que haya que hacer con criterio científico. Entonces, para finalizar, podemos decir que la EEAG forma parte de la batería pericial en aquellos casos en que su lenguaje, simple y descriptivo, permita ilustrar al juez y a las partes sobre aspectos del continuo, autonomía, dependencia, ¿sí? Recursos concretos, limitaciones observables. Si vemos, tiende a una simplificación que muchas veces es oportuna cuando el lenguaje técnico se vuelca en el informe enredando la comprensión, porque la tarea del psicólogo en función pericial precisamente es interpretar y dar conclusiones interpretadas, no para que las interprete el tercero a quien va destinado. Dicho esto, esperamos que les sirvan estas aclaraciones para ver cómo podemos utilizar una herramienta sin asustarnos, sin excluirla, pero sin darle el lugar protagónico que a veces observamos y que verdaderamente no es el caso que deba ocupar este tipo de, digamos, de herramienta, ¿sí? Que es más que nada un recurso más.